Buenas tardes a todos. Hoy comenzaremos nuestra temática de la línea recta. Nuestro objetivo será aprender a encontrar la ecuación de una recta dadas distintas condiciones. Para iniciar nuestro estudio sobre la recta, primero tenemos que ver algunos conceptos importantes para poder entender lo que vendrá posteriormente. Uno de ellos es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Si nosotros tenemos los puntos A y B, cuyas coordenadas son en A x1, y1 y para B x2, y2, entonces la distancia entre los puntos está dado por esta fórmula que nosotros tenemos aquí, que se lee la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir nuestra fórmula? Es decir, tenemos nuestro punto A y nuestro punto B. Geométricamente, la distancia entre A y B es el segmento de recta que une a dichos puntos. Si nosotros formamos el triángulo del rectángulo utilizando el segmento que va de A a B como hipotenusa, tendríamos el siguiente triángulo rectángulo. Y precisamente la distancia vertical representaría y2 menos y1. Y la distancia horizontal sería x2 menos x1. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale la hipotenusa, según tenemos del teorema de Pitágoras, que c cuadrada tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Si nosotros solamente queremos la distancia c, lo que tendríamos que hacer es sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y entonces tendríamos que c cuadrada es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Precisamente lo que nos está diciendo la fórmula que nosotros tenemos aquí. Veamos ahora un ejemplo. Si nosotros tenemos que el punto A tiene coordenadas 2,1 y el punto B tiene coordenadas 5,7, entonces vamos a calcular la distancia que hay de A a B. Como hace un momento mencionábamos, precisamente la distancia de A a B geométricamente es el segmento que une A con B. El segmento de recta, no lo olvidemos. Veamos los siguientes ejemplos. Este será el ejemplo 1. El punto A tiene coordenadas 2,1 y el punto B tiene coordenadas 5,7. No olvidemos nosotros que geométricamente la distancia de AB es la longitud del segmento de recta que une A con B. Según nuestra fórmula, lo que tenemos que hacer para poder calcular la distancia que va de A a B es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas en X del punto B y del punto A, y lo que nosotros tenemos que hacer es sumarle la diferencia de las coordenadas en Y del punto A y del punto B. Para la primera parte, la coordenada en X de B es 5 y la coordenada en X de A es 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es a 5 restarle 2 y para Y sería a 7 le tenemos que restar 1. Entonces nos quedaría 7 menos 1. Ya finalmente, ya lo único que tenemos que hacer son las operaciones. 5 menos 2 nos da 3, lo elevamos al cuadrado. 7 menos 1 nos da 6 y eso lo elevamos al cuadrado. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 9 más 36. Eso es igual a la raíz cuadrada de 45. Ya lo único que hacemos, si lo queremos ver en decimal, es meter esa operación a nuestra calculadora. Entonces tendríamos nosotros raíz cuadrada de 45, eso es aproximadamente 6.7. Entonces eso es igual a 6.7 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que este segmento que une A con B precisamente tiene longitud de 6.7 unidades. Ejemplo número 2. En esta ocasión, nuestro punto A tiene coordenadas 1,2 y nuestro punto B tiene coordenadas menos 3,4. Recordemos nosotros que la distancia de A a B precisamente se representa con el segmento que une A con B. Veamos cuál es su longitud.
Según nuestra fórmula de la distancia, para poderla calcular, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la diferencia de las x y elevarla al cuadrado y tomar la diferencia de las y y elevarlas al cuadrado. Entonces, para esta ocasión, esta distancia la podemos calcular como menos 3 menos 1 elevado al cuadrado y le tenemos que sumar 4 menos 2 elevado al cuadrado. Nuevamente hacemos nuestras operaciones y nos da menos 4 elevado al cuadrado para el primer paréntesis, para el segundo 2 elevado al cuadrado. Noten ustedes que estamos poniendo entre paréntesis precisamente nuestro menos 4. Seguimos operando, menos 4 al cuadrado nos da 16, 2 al cuadrado nos da 4 y esto es igual a la raíz cuadrada de 20. Ya si nosotros queremos saber a cuánto equivalen decimales, pues entonces podemos meter nuestra información a la calculadora. Y raíz cuadrada de 20 nos da aproximadamente 4.47. Esto es igual a 4.47. Y precisamente esto es la longitud de este segmento que nosotros tenemos aquí. Ejemplo 3. Para nuestro ejemplo 3 es muy importante que tú notes lo que va a ocurrir con los signos. Nuevamente, nosotros sabemos que la interpretación geométrica de la distancia de AB es precisamente la longitud del segmento que va desde A hasta B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo con esto. A 3 le tenemos que restar menos 4. Ojo, muy atentos con esa parte. Y a 5 le tenemos que restar menos 3, es decir, con todo y el signo que tienen. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos encontrar precisamente la distancia del punto A al punto B, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 menos, ojo, menos 4, y esto lo tenemos que elevar nosotros al cuadrado. Y le tenemos que sumar la diferencia de 5 con menos 3, esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Aquí es donde deben de tener cuidado. Menos por menos nos va a dar más y aquí también menos por menos nos va a dar más. Entonces nos quedaría que esto es igual a la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Entonces esto lo tendremos como 49 más 64 y esto le tenemos que sacar nosotros raíz cuadrada. Hagamos la operación en nuestra calculadora. Sacamos la raíz cuadrada de 49 más 64. Eso nos da 10.63 aproximadamente. Esto es igual a 10.63 unidades. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de todo este segmento precisamente es 10.63. El segundo concepto que abordaremos el día de hoy es el de punto medio de un segmento. Nuevamente, si nosotros tenemos los puntos A y B que determinan el segmento que va de A a B, entonces el punto medio de dicho segmento estará dado por las siguientes coordenadas. La coordenada en X del punto medio es X1 más X2 sobre 2 y la coordenada en Y del punto medio es Y1 más Y2. Es decir, el punto medio tiene las coordenadas X1 más X2 sobre 2 y Y1 más Y2 sobre 2. Veamos algunos ejemplos. Vamos a graficar el segmento y encontrar las coordenadas del segmento cuyos extremos son A igual a 3,5 y B igual a 7,11. Nosotros tenemos el punto A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 3,5 tiene coordenadas el punto A y el punto B tiene coordenadas 7,11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el eje de la Y es 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Cómo encontramos justo el punto que se encuentra a la mitad del recorrido que hay de A a B? Bueno, lo que tenemos que hacer es a la coordenada en X de A, que es 3, le sumamos la coordenada en X del punto B, 3 más 7, y lo dividimos entre 2, y a la coordenada en Y de A, le sumamos la coordenada en Y de B, y lo dividimos entre 2, es decir, 5 más 11 sobre 2. Cuando hacemos las cuentas, 7 más 3 nos da 10, 5 más 11 nos da 16, 10 sobre 2 y 16 sobre 2 nos dan 5 y 8 respectivamente. Si nosotros graficamos ese punto que es el 5,8,
1, 2, 3, 4, 5 y en el eje de las y es 2, 4, 6, 8, pues precisamente este punto tiene la característica que tiene la misma distancia al punto A que al punto B y se encuentra sobre el segmento. Veamos otro ejemplo. Vamos a graficar el segmento y vamos a encontrar las coordenadas de PM, PM quiere decir el punto medio, del segmento cuyos extremos son A igual a menos 2, menos 6 y B menos 8,10. Graficamos nuestro segmento, el punto A tiene coordenadas 2, menos 6 y el punto B tiene coordenadas menos 8,10. Si nosotros queremos encontrar su punto medio, lo que tenemos que hacer es a menos 2 le sumamos menos 8 y lo dividimos entre 2 y a menos 6 le sumamos 10, menos 6 más 10 y lo dividimos entre 2. Hacemos las cuentas, más por menos nos da menos 2 menos 8. En la parte de arriba todavía no hemos simplificado nada, pero al tener esto ya tenemos menos 2 menos 8 nos da menos 10 sobre 2 y menos 6 más 10 nos da 4 dividido entre 2 y eso nos da que precisamente las coordenadas del punto medio son menos 5,2. A veces para diferenciar un poquito a qué segmento nos referimos para sacar el punto medio, lo que a veces se hace es ponerle punto medio y precisamente el segmento al cual nosotros le estamos sacando el punto medio. En este caso podemos ponerle PM y como subíndice A el segmento AB y precisamente 5, menos 5,2. Si nosotros graficamos este punto, en X es menos 5, en Y es 2 y precisamente este punto es el que queda justo a la mitad del segmento que une A con B. También podría suceder que el punto medio tuviera coordenadas en decimales o fraccionarias, no es necesario que tenga coordenadas enteras. Nuestro tercer concepto de la clase del día de hoy es lo que se denomina la pendiente de una recta. Si nosotros tenemos los puntos A y B, cuyas coordenadas son en A, X1 y Y1, y B igual a X2, Y2, entonces la pendiente del segmento AB la podemos definir por la siguiente fórmula. Generalmente se denota con la letra M para indicar la pendiente y lo que hacemos es restamos las coordenadas en Y tanto del punto B como del punto A y lo dividimos entre la diferencia de las coordenadas de B con A, es decir, a X2 le restamos X1. Es muy importante lo siguiente, que a Y2 le reste Y1 y a X2 le reste X1. No hay que hacerlo en otro orden. O si se hace en otro orden, podría ser de la siguiente manera. A Y1 le puedo restar Y2 y a X1 le puedo restar X2. Veamos qué pasa si hacemos ahora de esta manera. Si a Y1 le resto Y2 y si a X1 le resto X2. Vean que podemos factorizar un signo negativo tanto del numerador, entonces nos quedaría Y2 menos Y1 y también del denominador, sería menos X2 menos X1 y menos entre menos nos daría más y nos quedaría Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, es decir, solo debemos de tener cuidado que sea, digamos, en la misma dirección para poder obtener la pendiente de la recta. Si le diéramos una interpretación a la pendiente de la recta, es la razón de cambio de las coordenadas en Y entre las coordenadas en X, es decir, qué tan rápido cambia la coordenada en Y con respecto a la coordenada en X. Veamos el siguiente esquema. Nosotros ya sabíamos que este segmento, que es precisamente el segmento vertical, es la diferencia de Y2 con Y1, y este segmento que tenemos aquí es la diferencia de X2 con X1. Entonces, nos está haciendo que dividamos esta longitud entre esta longitud. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a graficar y calcular la pendiente del segmento cuyos extremos son los puntos 2,5 y B 6,8. Si nosotros graficamos, el punto A tiene coordenadas 2,5 y el punto B tiene coordenadas 6,8. Si nosotros queremos saber la pendiente de este segmento, lo único que tenemos que hacer es a 8 restarle 5 y a 6 le restamos 2. Como consecuencia, nosotros tendríamos 3/4. Si lo queremos hacer al revés, acuérdense, funciona de esta manera. A 5 le resto 8
y a 2 le resto 6 y veamos que sale exactamente el mismo número que ya habíamos visto hace un momento. Es decir, si a 5 yo le resto 8 y lo divido entre 2 menos 6, 5 menos 8 nos da menos 3 y 2 menos 6 nos da menos 4, menos entre menos nos da más y esto es igual a 3 cuartos. Vean que es el mismo número, nada más que hay que respetar ese orden que hemos platicado. Y precisamente si nosotros le damos esta interpretación, nosotros sabemos que este segmento que tenemos aquí, que es precisamente nuestro segmento, que este segmento que nosotros tenemos aquí, que es precisamente nuestro segmento vertical, es 3 y este segmento que tenemos aquí es 4, es decir, nuestra pendiente es la relación que hay de 3 a 4. Veamos otro ejemplo. Hay que graficar y calcular la pendiente del segmento cuyos extremos son los puntos A, menos 2, menos 4 y B, 5, menos 8. Graficamos nuestros puntos. A tiene coordenadas menos 2, menos 4 es el punto que tenemos aquí. Y nuestro punto B tiene coordenadas 5, menos 8. Si nosotros sacamos su pendiente sería a menos 8 le restamos menos 4. Ojo, 8 menos 4, nuevamente cuidado con el signo, y a 5 le restamos menos 2, a 5 le restamos menos 2. Esto nos queda menos 8 más 4 entre 5 más 2, y eso nos da menos 4 séptimos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros nos movemos de A a B, lo hacemos en este sentido, entonces esto es el menos 4, y luego nos movemos hacia el punto B, y esto precisamente es lo que vale 7. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Espero que hayan podido comprender todos estos conceptos y sobre todo tener precaución en los signos como acabamos de explicar. Like y suscríbanse.